Esta mañana el mensaje que el Señor me entregó es el Espíritu Santo y las generaciones. Les voy a decir por qué quiero ministrar en este mensaje. Porque en los últimos días les he estado hablando de la necesidad que tiene esta ciudad y la Ciudad de México y la Nación de México de salir de una maldición generacional. Quiero escucharlos a todos ustedes decir maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales vienen desde tu tatarabuelo, de tu abuelo, de tu madre a tus hijos. Porque el pecado de tu bisabuelo lo van a pagar tus nietos y tus bisnietos. Porque eso es lo que ocurre cuando no hay alguien que se para en la brecha y rompe la maldición generacional. Porque siempre hay alguien que Dios levanta entre toda la familia. Yo soy la primera mujer cristiana en toda mi familia. Ahora mis hijos conocen al Señor. Desde que yo me levanté, mis hijos y mi casa servirán a Jehová. Pero no es hasta que alguien se levanta que no rompe esa maldición, y tú tienes que entender cómo romper. O sea, que si tu papá fue alcohólico, entonces y tú nunca rompiste esos lazos, entonces se va a volver a repetir en tus hijos, desafortunadamente. Y para que se rompa no es solamente decir yo rompo esta maldición, yo renuncio. No, hay una combinación de cosas que tú tienes que hacer para romper. Lo mismo con la brujería. Dios me sacó del ocultismo, pero solamente no es dejar el ocultismo, es el precio que se paga. Eventualmente hay un precio que tú pagas por el pecado. Pero es el caminar y el proceso que te lleva a ser un libertador, como lo fue Moisés de su pueblo, para que tú seas el libertador de tu casa o la libertadora. Pero tienes que estar dispuesta y dispuesto a pagar el precio. Y parte del precio es tu caminar, el caminar en santidad. Porque sin que tú camines en santidad y te apartes para Dios, tú no tendrás la autoridad para poder sacar demonios. Porque para poder tener autoridad sobre todo demonio que viene a fastidiar tu generación, y hay demonios que son necios, hay demonios que son caprichosos, que se repiten ciclo after ciclo, pero se necesita alguien que dice: estoy harta de que este ciclo se repita, harta de que cada tiempo tenga un problema financiero, harta que de cada tiempo en el mes de abril siempre me vayan las cosas mal, harta de ver que esto se vuelve a repetir, de carácter que yo he visto en mi familia, la división. Te tienes que hartar, tienes que decir enough is enough, suficiente es suficiente. Y hasta que tú no tienes el carácter, hasta que tú no tienes y te pones los pantalones y dices: yo me voy a parar por mi generación. Porque tú podrás estar soltera hoy o soltero, pero si tú dices: empezando yo y mis hijos van a ser libres, ellos no van a pagar el pecado. Mira, yo me tuve que parar porque mi ex esposo, el papá de mis hijos, siempre fue alcohólico, y eso empezó a tocar la vida de mi último hijo, el más pequeño. Pero ¿sabes cómo venía yo al altar? Mi hijo no va a pagar el pecado del padre. Y eso es lo que tú tienes que decir. Mi hijo no va a pagar el pecado del padre. ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano, en sus familias hay alguien homosexual, lesbiana o homosexual? Levanten su mano. Primo, sobrino, amigo de tu mejor amiga, levanten la mano. Que alguien, tú sabes, primo lejano, pero tú sabes que en tu sangre, en tu familia hay ese espíritu de homosexualidad. Mira cuántas manos hay. ¿Y sabes por qué es? Porque tal vez hace 3 y 4 generaciones hubo alguien
en esa familia que fue molestado, y ese espíritu de perversión sexual empezó, porque recuérdate que el espíritu, una persona puede morir, pero ese espíritu brinca y se mueve porque el espíritu necesita un cuerpo para vivir. Entonces estos espíritus de homosexualidad se vuelven a repetir en otra generación. Por eso tú tienes que aprender la importancia de lo que se está haciendo en esta congregación y en esta casa. Por eso me fascina el nombre profético de Decision Makers, porque es el de tomar decisión. Es el nombre de esta iglesia, del ministerio, se llama Decision Makers. En español, ¿cómo se dice? Tomando decisiones. Tomadores de decisiones. O sea que tú tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? El cáncer que mató a mi tía, que mató a mi mamá, que mató a mi abuela, no me va a matar a mí. Y yo voy a romper esa diabetes, esa maldición. Que cuando vas al médico y te dicen, ¿por qué crees que te dicen en los doctores cuando vas al doctor y te dicen que quién en tu familia ha tenido diabetes o ha tenido alta presión? Porque es una maldición generacional. Entonces tú tienes que tomar la decisión. Pero ¿sabes cómo tomas la decisión? El decir, yo hoy quiero tomar la decisión de vivir una vida diferente, cambiar mis hábitos para conocer y tener una relación con el Espíritu Santo, para entonces yo llegar a tener la autoridad de poder romper toda maldición generacional, porque yo no voy a pagar el pecado de mis ancestros. Por esa razón, como he visto tanta brujería en la nación de México y hay esa influencia tan fuerte, quiero hablar acerca de la importancia de conocer al Espíritu Santo y de entender cómo así es la maldición generacional que se repite. Hoy vamos a aprender a que yo sé que tú hoy tomarás la decisión de realmente entrar a las profundidades de las aguas y a conocer quién es el Espíritu Santo. Entonces por eso le llamo el Espíritu Santo y las generaciones, porque si hay una maldición que es generacional, cuando tú conoces al Espíritu Santo, hay pactos que son hechos, que son de generación a generación. Y yo prefiero vivir en el pacto de Dios, de la promesa de Dios y el Espíritu Santo, de generación a generación, y no de una maldición. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a empezar. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. Quiero que sepas que es parte de la Trinidad. Hay falsas doctrinas que solo enseñan acerca de Jesús. Normalmente cuando tú miras una iglesia apostólica en México, ellos solo creen en Jesús. Y tú tienes que estar muy atento, porque bautizan solo en el nombre de Jesús y no creen en la Trinidad. ¿Ok? Nosotros creemos que Dios, es Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Pero cada uno de ellos tiene una personalidad diferente. Y tienes que aprender a conocer al Padre. Tienes que aprender a conocer al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando yo oraba al principio, cuando yo estaba creciendo, me hacía bolas porque no sabía a quién orar. No sabía, empezaba con Jesús, terminaba, no sabía, estaba como confundida. ¿A quién oro? ¿Al Espíritu Santo, a Jesús, al Padre? Entonces, tal vez a ti te ocurre eso. A veces no sabes cómo orar, ¿verdad? Pero recuérdate que ellos son uno. Y recuérdate que si tú puedes aprender la función de cada uno, entonces tú vas a saber cómo orar. Porque cuando no conoces la función de cada uno de la persona, entonces, o sea, es como que si yo te pusiera al CEO de la compañía, al vicepresidente y al que tiene el oficial. Cada uno tiene un oficio y tú no vas a ir con algo tal vez tan grande al que está en tercer lugar. Vas a tener que ir al padre, al CEO de la compañía, que es el que tiene la última palabra. Entonces tenemos que reconocer esa parte. La persona del Espíritu Santo
es el único agente para empoderar nuestras generaciones y tenemos una responsabilidad por medio de Él. Y te voy a pedir que pongas el libro de San Juan, capítulo 16, y vamos a leer juntos del versículo 7 al versículo 13. Vamos a empezar a aprender un poco más acerca del Espíritu Santo. Y lo vas a poner acá atrás para poder leerlo. Ahí va, vamos a prepararnos. Dice, déjame ver, te lo puse ahí, desde el 7 al 13. Capítulo 16, versículos 7 al 13. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a parar aquí un momento. ¿Se dan cuenta lo que dice Jesús? Porque estas palabras fueron dichas por Jesús. Él dice, y cuando venga Él, ¿quién es Él? O sea, Él está hablando del Espíritu Santo, de la tercera persona. Él está diciéndonos, Él va a convencer al mundo, no yo, no profeta Silvia, no pastor Mauri, no pastora Dalia. Dice que es el Espíritu Santo en esta mañana que te convencerá de pecado. Porque el hombre en sí no te puede convencer con palabras, pero sí en poder. Y Jesús dice, es necesario que Él venga. ¿Por qué? Para que México se humille, para que tu familia se humille y voltee su corazón al único que es. Porque Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Espíritu Santo es necesario y tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando tú no tienes al Espíritu Santo, tú te puedes acostar con un hombre, te puedes acostar con una mujer y no hay convicción. Tú vives en pecado sin que nadie te diga nada. Es algo común, es algo normal. ¿Por qué? Porque tú no tienes al Espíritu de Dios. Podrás hablar de Él, podrás sentarte a escuchar acerca de Él, pero tú no conoces quién es Él. Sigamos. De pecado, y vuelve a repetir que Él viene a convencernos de pecado por cuanto no creen en mí. Miren qué fuerte esa palabra. Porque viendo a Jesús y conociendo la vida de Cristo, aún así no se arrodillan y siguen pecando y viven una doble vida. Por eso dice, lo que yo hice en la cruz aún todavía pareciera que no fuera suficiente, porque aún viven en pecado por cuanto no creen en mí. Porque andar detrás de amuletos, andar detrás de falsos dioses, andar de vírgenes, pidiéndole a una virgen, a un ídolo, y no venir a Dios, al Padre, que dice la palabra perfectamente, dice la palabra de Dios, que nadie puede venir al Padre si no es por su Hijo, porque Él es la puerta, y si no vienes por medio de Él, nadie, absolutamente nadie te podrá llevar a la eternidad. Sigamos. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y aquí vemos a un Jesús como el intercesor, el que va a interceder por ti y por mí. No dice aquí por cuanto voy al Padre. Él no te está poniendo a un santo o a la madre de Jesús.
es solamente Jesús. Esta mañana yo oro para que el Espíritu de Dios, aquellos que nos están viendo en línea también y van a verlo después, tengan la convicción que si todavía hay una raíz de confusión de cuál es el papel de Jesús, cuál es el papel del Espíritu Santo, que hoy tú puedas tener la revelación para que tú puedas estar cerca de nuestro Señor. Continuemos. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Porque si aún no tienes ni la mínima idea de quién es la persona del Espíritu Santo, ¿cuánto más te puede enseñar? ¿Vas a agarrar a una niña de 6 años a enseñarle álgebra? No. Pablo decía que aún les tengo que hablar como bebés, como niños, y darles leche, porque no pueden comer carne, no pueden todavía recibir lo más profundo. 13. Pero cuando, quiero que leamos juntos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán por venir. Santo. Miren la importancia de quién es el Espíritu Santo. Él no habla por sí solo. Lo que el Espíritu de Dios viene a hacer a la tierra viene por dirección del Padre, porque son 3 en 1. Isaías 59, 21. Si lo puedes poner, por favor. A mí me gusta enseñar la palabra. Cada vez que tú me vas a escuchar a mí ministrar, predicar, yo predico con la palabra. Yo no te vengo a contar aquí historias, lo que pienso o lo que yo creo. La fundación es la Biblia, la fundación es la palabra. Y si tú no sabes la palabra y no estudias la palabra, que es el jabón para bañarte constantemente, vas a escuchar doctrinas falsas y todo lo vas a creer. Cualquier predicador que escuchas en el internet te dice algo y amén, gloria a Dios, y ni siquiera sabes lo que estás diciendo, amén. Tú tienes una responsabilidad de estar en la palabra. Y este será mi pacto. Quiero que digas pacto. Con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de quién, ni de la boca de los que. Gloria. Dime amén. Quiero un pueblo despierto. Te está hablando de que su palabra no faltará en tu generación, ni en las generaciones de tu sangre por venir, ni en tus hijos, ni en los hijos de tus hijos. Siento la presencia de Dios. Aquí empezamos a ver al Espíritu Santo, que es un Dios de generaciones, el Padre de Abraham, de Isaac y Jacob. Él es el Dios de las generaciones. En un pacto se sella, y el pacto se sella con sangre. Quiero leerte Hebreos 6:13. Mira lo que dice la palabra. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios es un Dios de pactos. No un santo, no una virgen. Dios. El alfa, el omega
el principio y el fin. El que porque todas las cosas fueron creadas por Él. Y Él hizo un pacto con aquellos que deciden ser hijos, con aquellos que deciden seguirlo a Él. Él dice que Él no puede jurar. Mira lo que dice: no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Y qué dice el siguiente versículo, el 14? Diciendo: de cierto te bendeciré ¿con qué? ¿Y qué más? ¿Pequeñamente? No, dice grandemente. O sea, ¿qué dice? ¿Te bendeciré con qué? Entonces, ¿de dónde viene la pobreza? ¿De dónde viene la escasez? Es una maldición generacional el ser pobre. Porque el que tiene al Espíritu de Dios y el que vive una vida que le agrada a Dios, vivirá bajo la promesa y el pacto. Y dice: y te bendeciré con abundancia. Sigue en el versículo 15, por favor. Y dice: y habiendo esperado ¿con qué? Paciencia. ¿Con qué? Paciencia. No te oigo. Paciencia. ¿Qué pasó? ¿Habiendo qué? Paciencia. Viene el bebé. Amén. Sí, ya. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y tú oraste, tú testificaste que todo el año le pediste ¿qué? La promesa. Que tú querías a alguien que viniera a mentorearte. Sí, una profeta mentor. Y que viniera y tuviste que tener paciencia. La paciencia de esperar por un terreno. Así es. Y habiendo esperado con paciencia, ¿tú crees que en la Biblia nosotros pudiéramos tener palabras como estas? Ahí está el detalle. Paciencia. Así como les enseño a interpretar sueños, aprendan a leer la Biblia. Porque si la palabra no fuera clave, no estaría escrita. O sea que Él quiere que entendamos, como dice en Hebreos capítulo 6, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hoy están viviendo las promesas de Dios. O sea que se necesita fe y se necesita paciencia. Dice: alcanzó la promesa. Déjame leer el 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Cuando Dios nos da una promesa y Él hace pacto contigo, es imposible que Dios mienta, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué dice el 19? La cual tenemos como segura. ¿Cómo qué? Segura. Y firme. Ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Continuemos leyendo el 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Siento la presencia. Ponme Efesios capítulo 2, versículo 12. Santo. No, permíteme. Quiero que me pongas Jeremías 1:12.
Dios nunca miente. Su palabra es verdad. Él ha hecho una promesa con nosotros. Mira lo que dice. En aquel tiempo estabais sin qué. Oh. ¿Qué pasó? Oh. Jeremías 1:12. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo declaro y decreto que todo lo que he profetizado en esta casa, el Señor apresura la palabra y la pone por obra, porque no va a caer al suelo, sino que todo lo que se ha dado en esta casa se cumplirá en el nombre de Jesús. Efesios 2:12. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin qué. Leámoslo juntos. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Shama. Pero nosotros ahora tenemos una ciudadanía. Gloria a Dios. Yo soy ciudadana de Estados Unidos. Yo ya no soy extranjera en esa nación. Dios me sacó de Guatemala, me llevó a una tierra que no era mi tierra, pero Dios me quería bendecir en esa tierra. Lo hizo con Ruth y lo hizo con Noemí, pero Ruth, siendo una moabita, Dios le da la ciudadanía que la llevaría al lugar correcto. Entonces nosotros, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Yo quiero recordarte, pueblo de Dios, aquellos que realmente están en Cristo, que te recuerdes que de tu boca ya no deben de salir malas palabras, que de tu boca no deben de salir malos hábitos, acciones, comentarios que no son de reino, porque te debes de recordar que tú estás en Cristo, que ese estilo de vida, ese estilo de hablar, de comunicarte sucio, con chistes de doble, ¿cómo se dice? Sentido. Todo eso no es para alguien que es ciudadano en Cristo, que tiene su ciudadanía en Sion. Ahora, si tú aún eres extranjero, puedo entender que todavía puedas hablar como un extranjero. Pero yo quiero declarar sobre ti hoy que tú ya no vivirás como alguien, como que tú no perteneces, sino que tú perteneces en Cristo y que tú vas a ser parte de pactos que Dios ha hecho de acuerdo a su promesa. Quiero que me pongas Éxodo capítulo 3 versículo 15. Dios es un Dios de generaciones y vamos a verlo aquí. Dice su palabra: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es el nombre para siempre con él y se me recordará. ¿Y qué dice? Todos los siglos. Pero siempre hay generaciones que se olvidan, como pasó con los hijos de Israel, como pasó durante el tiempo de los reyes. Hubieron tiempos y años donde algunos de ellos, Salomón construyó el templo de Dios, pero él empezó a permitir que sus esposas trajeran sus creencias y empezó a contaminar todo lo que el rey David había hecho. Entonces, por eso es tan importante que los que están solteros aquí y solteras miren de casarse con alguien correcto. Tú no puedes ser llevado por alguien solo porque te gusta físicamente. Lo físico se va. Tú necesitas casarte en propósito. Imagínate cuando Abraham quería que Isaac se casara.
Abraham mandó a su siervo a buscar a la esposa de Isaac. Y yo sé que eso era el Espíritu Santo cuando fue a buscar a la esposa de su hijo. Entonces, ¿por qué? Porque si hablamos que Dios es un Dios de generaciones, amén, no los he perdido, ¿verdad? Ok, si hablamos que Dios es un Dios de generaciones, es importante que la mujer que se casa contigo o el hombre que se casa contigo está en la misma página. Porque si no, al rato cuando tienes a un hijo te van a decir, pongámosle Mohammed. Me gusta el nombre de Mohammed. Mejor llamémosle Musa porque mi abuelo se llamaba Musa. Y empiezas a meter una identidad que no es abrahámica, sino que viene de los ismaelitas a tu sangre. Pero cuando tú estás en el mismo sentir y vamos a tener un hijo, pongámosle Esther, pongámosle Hadassah, Samuel, porque amas, quieres que tus hijos hereden, porque él dice que él es por siglos la heredad. Entonces, ¿quién va a ser la mamá de tus hijos? Porque en ella va a venir el vientre de la promesa de Dios. Y de ahí ella le va a enseñar a tus hijos desde que son pequeños a respetar la palabra, a respetar la presencia. ¿Quién es Cristo? Ese reloj no tiene al Espíritu Santo. Dice Génesis 17:7, por favor. Le voy a tener que profetizar al Génesis 17:7. Y estableceré, vamos a leerlo juntos. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¡Uy! Pastor, cuando tú estés en el cielo, tú vas a ver a Pablito y a Paola y a la nueva descendencia, que sus hijos van a servir el mismo Dios que tú serviste. Y no serán engañados, aleluya. Dice, y estableceré mi pacto. Yo quiero que tú digas, Dios de pactos, que cumples tu promesa. Él es un Dios de pacto. Así que Él quiere hacer un pacto, pero Él solo puede hacer pacto con hijos, no con extraños. Para entender esto necesitas al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te está abriendo los ojos. Mira aquí una presencia tan especial esta mañana. Llévame a Deuteronomio 4:9. La importancia siempre de predicar con la palabra. No te fíes de personas en las redes que todo es emoción y todo es pura emoción y tú no escuchas nada de palabra. Lo que te va a sostener es la promesa de Dios. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aleluya. Él dice, guarda tu alma, hijo. Guarda tu alma. ¿Y sabes de dónde viene tu alma? De tus ojos y de tus oídos y de tu boca, porque en tus ojos son ventanas, son puertas de todo lo que ves, de todo lo que oyes, de todo lo que tú hablas. Hablas mentira, hablas chisme, hablas suciedad. De todo eso tú le vas a dar cuenta, porque hay un libro de memorias. Y si alguien te está diciendo que eso no existe, lee la palabra. En el día que te llegue el último día, de repente vendrán demonios o vendrán ángeles, una de dos, y no hay de otra.
porque aquí no existe ningún purgatorio o lo que lo hayan querido engañar al pueblo. Porque nuestro Dios es el Dios de Abraham. Nuestros amigos, dice, sino también el Dios de toda nuestra familia, de nuestros amigos, de todas las personas que están cerca de nosotros. Él quiere ser el Dios de nuestro vecindario, de la comunidad donde tú vives. Pero voy a insistir en algo. ¿Cómo van a conocer a tu Dios ellos? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Ellos van a conocer de quién es Cristo, cómo tú te comportas. No importa que tú vengas a la iglesia todos los domingos y que me vengas con la Biblia. Si tú no das fruto, el que vengas a calentar un asiento, no importa. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, damos fruto. Porque no es el hombre el que te dice, deja de vivir ese tipo de vida. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda convicción de pecado. Quiero llevarte a Habacuc 2:14. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora te quiero hablar de alguien. Quiero hablarte de Eliseo. Eliseo era la segunda generación, porque primero fue Elías, y después de Elías fue Eliseo, y después de Eliseo fue Jehú, y Jehú era la tercera generación. Y vemos aquí una historia que me fascina. Segunda de Reyes, te voy a llevar a Segunda de Reyes, capítulo 9 al 12. Vamos a leer un poco, porque Jehú era la tercera generación después de Eliseo, y él se hizo rey. Y dice, y ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así y así me habló diciendo, y así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Versículo 13, necesito que me lo pongas, perdón, me empezaste con el 12, yo necesito el del 9 al 12. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron, ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo, así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Vemos aquí que ahora Jehú ahora es el rey. ¿Por qué? Porque después de Eliseo, él viene a tomar ahora la generación de profetas. Y Jehú tuvo la unción para las intercesoras de esta casa. Yo doy una enseñanza acerca de la oración de Jehú. Él era un guerrero y la asignación de este profeta era derribar a Jezabel. Y fue por medio de él. Ahora, cuando Dios, mira lo que pasó acá. Se me movieron mis notas. Cuando vemos a Eliseo, Eliseo quería una doble porción de Elías. Miramos en el versículo de Segunda de Reyes 2:9. Mira lo que dice. Porque estamos hablando cómo Dios se mueve en generaciones.
¿Ok? Segunda de Reyes 2:9. Oh. Y cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que me des una doble porción de tu espíritu, sea sobre mí. Porque cada generación necesita algo mayor. Porque yo siempre digo, en inglés se dice que Dios no es un cookie cutter. Muchos me dicen, yo llevo la unción de Kathryn Kuhlman, pero yo creo que Dios no vuelve a hacer lo mismo. Él hace cosas mejores. Respetamos y tomamos como un punto de partida lo que hicieron generales de Dios, pero te puedes imaginar que Él quería una doble porción, porque Él quería hacer cosas mayores de las que había hecho el profeta Elías. Así que Eliseo no quiso jamás dejar ni un momento a Elías, entendiendo que Dios se iba a llevar a su padre espiritual y que él sería el sucesor de Elías. En el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo de diferentes maneras. Ahora, ¿dónde vemos la otra historia de lo que habla de las generaciones? Números, el libro de Números, capítulo 27, del 18 al 20. Aquí ahora vamos a ver que hay una nueva generación en Josué. Y dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Vemos que cuando se levanta esta generación, la generación de Josué, fue una generación de más o menos 20 y 30 años. O sea que hay muchos aquí que están en esa edad, entre los 20 y los 30. El Espíritu Santo desciende en Josué y él fue sucesor de Moisés. Así que él llevaba un reto grandísimo, porque ahora él tenía que tomar la antorcha, llevar la antorcha. Y eso es de lo que se trata esta generación. La generación de estos niños que están arriba en este momento, que yo ungí hace más o menos un mes cuando yo estuve aquí, ellos van a llevar la antorcha de lo que hoy tú les estás enseñando. Ellos son esa generación que Dios está levantando. Entonces Dios está pidiéndole a los padres espirituales: ven para acá, pastor. Ven para acá, pastor Mauri. Y ven para acá. A ver, háganse para acá. Ponte al lado del pastor Mauri. Y lo que va a ocurrir en este tiempo es de que él empezó con la visión. Primero él aceptó a Cristo. Y primero él empezó a hacer el camino para que su esposa junto con él empezaran a construir la visión que Dios le había dado. Pero más allá de construir un templo, era que llevaran los estatutos y los mandatos y vivir una vida que le agrada a Dios. De la misma manera que él y su esposa les dieron a ellos dos un ejemplo como matrimonio cristiano, lo que es en lo mejor que pudiste. Pero entonces ahora tú te das la vuelta y tú dices: dame un micrófono, dame un micrófono. A ver, deme un micrófono. Ahí está. Aquí hay, a ver, ok. Mejor que rojo. Solo uno. Entonces, ¿y dónde está Pablito? Ve, tráeme a Pablito. Corre, pero corran. Pero corran. Como alma que se lleva a Jesús. Ya corrieron. Porque quiero enseñarles algo. Yo soy muy visual. Entonces, la antorcha, y él tiene la camisa roja porque él llevaba el fuego. Y la antorcha es roja.
Entonces la antorcha la llevabas tú desde el principio, ¿verdad? Y ahora tu trabajo fue de construir y construir en todos estos años, dándole una educación a sus hijos, preparándolos para que eventualmente él pudiera llevar el DNA que Dios puso en él. Tráemelo, Pablito, ven a la par de tu tío, por favor. De tu papá. Ahí a la par de tu papá. Ahí a la par de tu papá. Entonces, tú le das la antorcha en este tiempo. Tú le has dado la antorcha a Pastor Mauri. Dásela. Y le estás diciendo como literalmente Moisés le decía a Josué. Pero en esta antorcha que tú le das, desde que ellos dos estaban sentados aquí ustedes estaban sentados, yo miraba cómo, dale la mano, levántale la mano a tu hermano. O sea, yo miraba, no, agárralo así. O sea, cómo Dios los levanta para llevar esa antorcha. Y en algún momento tú le vas a dar la antorcha a él para que él haga algo diferente. Amén. Pon la antorcha entre medio de ustedes dos. Porque ellos tienen que cuidar lo que aquí pasó. Para que ahora que el bebé está en el vientre y ahora tú le das viene el tiempo que también cuando Pablito sea Pablo va a levantar la antorcha. Y aquí vemos que el mismo Dios que está en él hizo un pacto contigo y tú hiciste un pacto con él. Y ahora Dios lo llevará de generación a generación y te dará varón. Y te va a dar varón porque el varón continuará llevando, tú sabes, el legado por el nombre. Amén. Denle un aplauso al Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta qué importante son nuestras generaciones? Josué 24:14, por favor. Hay transiciones que ocurren de generación a generación. Hay procesos. Pero. Aunque vengan transiciones y procesos, la promesa de Dios se cumple. Ahora pues, le dice a Josué, estamos hablando de Josué. Temed a Jehová, se le da una instrucción. La instrucción que es para ti, la instrucción que es para ti, para Pablo, para tus hijos, para los hijos de ellos. Temed a Jehová y servidle con integridad. ¿Qué es ser esta palabra integridad y en verdad? Significa que tú no puedes ser un hombre o una mujer de doble vida. Si tú dices voy a hacer esto, me voy a comprometer en aquello, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Pero no me vengas con historias en el medio. Todo lo que lleva historias no es de Dios. Porque donde no hay claridad, ahí no está Dios. O es blanco o es negro, una de dos. O estás frío o estás caliente, una de dos. Entonces dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Shama. Él dice, no me importa a qué Dios le servían tus padres, igual que conmigo, pero yo en mi casa no voy a traer en la cultura que yo fui criada de poner a San Judas Tadeo patas arriba, de tener santos, de meterle papelitos. ¿Pero por qué? Por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú tengas una Biblia, que tú la estudies, que tú te comas la palabra.
Ya se los he dicho y no me voy a cansar de decirles. La búsqueda constante no es de nomás venir y tú puedes venir a tocar todos los domingos, pero ¿qué haces durante la semana? ¿Buscas, lees, te levantas de madrugada, ayunas? Yo creo que sí. Yo creo que este ministerio sí lo va a hacer. Lo ha empezado a hacer porque hay una convicción del Espíritu Santo. Y dice, y servirle en integridad y en verdad, aún en los negocios. Hombres de Dios, mujeres empresarias, sean íntegros en los negocios. No confundan una cosa con la otra. Pero si vas a llevar a Cristo, sé íntegro. Y si tú eres íntegro con Dios, donde tú no le robas a Dios, también no le vas a robar a tu prójimo. Amén. Entonces dice, quitad dentro de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres y al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué? Y servid a Jehová. Quiero que digas, yo y mi casa. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Shakaya mandaraba. Yo te voy a decir, yo no sé a qué Dios tú le vas a servir. Yo no sé a qué santo tú le vas a rezar, pero en esta casa mis hijos y yo serviremos a Jehová. Yo no sé a quién tú le estás pidiendo, pero yo le pido al Padre, al Creador, al quien hizo todas las cosas. Por eso este lugar se llama Decision Makers. Porque tienes que tomar una decisión de qué lado vas a vivir. ¿Del lado del mundo o vas a vivir del lado de donde hay la salvación eterna? ¿Cómo quieres vivir? Hoy tienes que tomar esa decisión. Hoy es el día de tu decisión. Porque yo me voy hoy y ustedes empiezan un nuevo tiempo, pero van a empezar un tiempo de avivamiento. A pesar de trabajo que le tenía, nunca perdió a su familia. Y en esos días Josué tenía muchísimas responsabilidades. Trabajaba 6 días, 12 horas y nunca perdió a su familia. Levanta tus manos y dile, yo y mi casa serviremos a Jehová. Segunda de Timoteo 1:5. Voy a cerrar con esto. El apóstol Pablo nos habla de un discípulo y me encanta lo que dice la palabra. Vamos a ir hasta el versículo 7, ¿ok? Mira lo que dice la palabra. Trayendo a la memoria la fe no la que es fingida, que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? ¿En quién? Después ¿en tu abuela qué? ¿Y en quién más? Estoy seguro que en ti también. Porque hay personas que hoy no le sirven a Cristo, pero la abuela oró por ti. Porque tal vez tú tuviste una abuela que era cristiana, pero tú no te criaste. Y cuando hablo de cristiana no significa una religión, porque nosotros no somos una religión. O sea, a mí me fastidia que me digan, ¿y qué religión eres tú? Ni que yo fuera testiga de Jehová o qué. Yo soy hija de Dios. O sea, yo no tengo una religión. Dios no cree en religiones. La religión divide. Dios cree en una relación. O sea, la religión siempre te va a dividir. Hay musulmanes. No, nosotros no somos parte de ninguna religión. Nosotros somos seguidores de Cristo. Amén. Y dice, por la cual te aconsejo que ¿qué? Avives el fuego. Ahí ponme la de yo navegaré en el fuego de tu espíritu. Shaya Karamasande. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y voy a pedirle a los de la alabanza que empiecen a estar preparados, porque voy a empezar a cerrar.
del Dios que está en ti por la imposición de mis manos. De marrecasa. Y muy delgadito ahí. Y quiero que me pongan esa. Yo navegaré por los ríos de tu espíritu. La mashika ramaya. Limbraco sondoriamandelerebosa. Espíritu Santo, gracias que tú estás acá. La generación de Timoteo fue empoderado por el Espíritu Santo. Leamos el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Leámoslo todos juntos. Una vez más. O sea que yo no soy cobarde para sacar ningún demonio. A mí ningún demonio me intimida, porque más grande es el que vive en mí que el que vive en el mundo. Cuando yo renuncié a las cosas del ocultismo, en mi casa empezaron a haber pasos, me abrían la puerta, aventaban las puertas de la cocina, paz, se oían. Mi esposo y yo estábamos durmiendo una noche en la recámara y nos abrían las puertas y se empezó a manifestar, porque en el momento que tú tomas una decisión, cuando yo decidí dejar el ocultismo a un lado y seguir a Cristo totalmente, el diablo se manifestó en mi casa. Mi hijo empezó a ser poseído, empezaron a aparecerse espíritus, y así es como yo empiezo a aprender acerca de la liberación. Y así es como yo misma empiezo a acercarme más a Dios, porque si yo le decía a alguien más, como yo estaba en una iglesia cristiana bautista, van a pensar que estoy loca. Los padres dirían que necesitamos un exorcismo en la casa. Pero algo dentro de mí, sin saber, sabía que yo lo que necesitaba era el Espíritu de Dios. Y cuando hay un arrepentimiento total, yo me acuerdo el día que yo saqué piedras, chakras de mi casa. Tenía escondidas unas cartas del tarot que nunca leí, pero que ahí las tenía. Tenía todo lo que tenía que ver con el feng shui, amuletos, todo saqué a tirar aquel día. Y lo quemé todo. Quemé libros de esoterismo, porque me gustaba todo lo que era sobrenatural. Y hubo un camino que tuve que caminar y tuve que pelearme con el diablo. Pero Dios me dio la estrategia. Dios me dio la estrategia. Y cuando tú empiezas a alejarte de todo el ocultismo, más te vale que nunca regreses, porque si tú regresas vas a encontrar la muerte. Eso es lo que te voy a decir, porque con el diablo no se juega. Y es necesario que tú estés cerca de Dios, que te levantes de madrugadas como yo lo hice. Y cuando yo empecé a buscar al Señor, fue el Espíritu de Dios que venía y me hablaba. Y venía esa cobertura que dice Salmos 91: el que habita bajo el abrigo del Omnipotente estará seguro.